Bienvenidos al programa de Neurociencias Básicas aplicadas al ámbito deportivo, nivel 1. Mi nombre es Santiago Alexis Santana. Soy Máster de Degree en Innovación Biomédica y actualmente doctorando en Investigación en Biomedicina por la Universidad de Las Palmas. A nivel deportivo, he estado con atletas desde hockey sobre hielo, fútbol, la Federación de Fútbol de España y tenis fundamentalmente. El desglose de los cursos de neurociencia se van a hacer en tres niveles. En el primer nivel hablaremos sobre conceptos generales, definiciones, ideas básicas y sencillas. Y ya a nivel 2 y nivel 3 será eminentemente práctico y trataremos el desarrollo de programas específicos por disciplinas deportivas y por habilidades concretas, como puede ser la velocidad de reacción, agudeza visual y periférica, mejora de habilidades motrices y un largo etcétera. Para este nivel 1, básicamente estaremos tratando sobre conceptos, conocimientos básicos, hablaremos sobre rutas neuronales, la lateralidad, su importancia en el tenista y en el futbolista. Vamos a hablar sobre estos casos prácticos, rutas neurológicas y sobre todo definiciones muy esenciales sobre neurociencias y conceptos que deberíamos tener integrados para poderlo avanzar en los niveles 2 y 3. Dicho esto, empezamos lo que es el seminario en sí. Vamos a hablar sobre las bases convencionales del rendimiento deportivo. Evidentemente, la evolución del concepto ha ido modificándose conforme el conocimiento humano lo hemos obtenido. Así pues, en primer lugar, se pensaba que la preparación física general y aspectos generales como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, la coordinación también, eran suficientes para mejorar el rendimiento de un deportista. Sin embargo, pues, el conocimiento de la fisiología humana, otros aspectos como el metabolismo energético, la nutrición deportiva, avances médicos, inclusive la fisioterapia y prevención, entraron en base posteriormente. Por último, lo que ahora sería el trabajo psicológico, evidentemente, y el coaching también en estos momentos. Evidentemente, también hay que destacar los avances en equipos y tecnología. No es lo mismo una bicicleta de los años 80 que una bicicleta, por ejemplo, de esta era. El peso, los componentes, los materiales, el trabajo con métodos audiovisuales, todo eso hace que fundamentalmente el resultado sea un mejor rendimiento, tanto individual como colectivo. Y bien, ¿y ahora qué? Esa sería la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Qué podríamos mejorar o qué tenemos que estudiar para que los beneficios sean plasmados en una cancha? Pues evidentemente eh, lo que más estudiamos y menos conocemos, el cerebro. Tenemos que entender que el cerebro es una estructura organizativa y ejecutiva. Y desde ahí es donde salen todas las acciones motrices de un deportista, bien sea un futbolista, un tenista o alguien que practique el boxeo. ¿Es posible mejorar nuestra actividad cerebral? Pues sí, todos los entrenamientos que se hacen de forma manual, básicamente es para mejorar no solamente la actividad cardiopulmonar, es para mejorar nuestra coordinación, nuestra psicomotricidad. Eh, por lo tanto, es el cerebro quien gestiona todos esos movimientos finales. Por lo tanto, tenemos que hacer hincapié, y esto sería la base fundamental de la neurociencia y el rendimiento deportivo para este ciclo que entra. Antes que nada, sería interesante hablar sobre algunos mitos e información que tenemos erróneamente. En primer lugar, vamos a hablar del uso del cerebro. Habitualmente, en prensa oímos muchas veces decir que el cerebro solo lo utilizamos un 2%, o un 1%, un 10%, depende del periodo y la tirada, pues hablará de una u otra cantidad. Sin embargo, lo que hay que entender es que utilizamos nuestro cerebro siempre al 100%. Es decir, nuestra capacidad para usar el cerebro es total. Otra cosa bien diferente es que solamente utilizamos un 2% en una actividad concreta. Es decir, cuando estamos haciendo una actividad concreta de nuestra vida laboral o de nuestra práctica deportiva, solamente un 2% de nuestro cerebro está actuando en su momento. Es decir, la capacidad, el cerebro se utiliza en su totalidad, pero a la vez solo se utiliza un 2%. Con ese 2% es más que suficiente para hacer todas las actividades. También hemos hablado muchas veces, estructuran al cerebro como una parte derecha y una parte izquierda por hemisferios. Esto, anatómicamente y visualmente podríamos pensar que es así, de hecho podemos decirlo, pero sin embargo a nivel funcional es totalmente diferente. El cerebro interactúa con otras partes que están aisladas o con otras partes que en principio parece que no están conectadas o que están separadas de derecha a izquierda.
Por lo tanto, el cerebro se debe entender como una estructura independiente y dependiente, ¿vale? El valor 0,47. Bueno, el valor 0,47 es el tiempo que es necesario para que un individuo haga una reacción ante un estímulo. Velocidad de reacción, velocidad de la sinapsis nerviosa, los impulsos eléctricos que van por dentro de nuestro cerebro. Bueno, hay entre 2 y 120 metros por segundo. Esa es, digamos, la 2 sería lo más lento que puede ir y 120 es lo más rápido. Entonces, la capacidad de un portero para parar lo que la gente de forma coloquial habla sobre reflejos es cuando estamos hablando sobre esta cantidad, 120 metros por segundo. Si un portero tiene una velocidad de reacción, una velocidad de sinapsis, más que de reacción, de 80 metros por segundo, ¿es posible mejorarla? Sí. Esto se hace mediante la práctica, mediante la automatización del movimiento en un campo de fútbol, con los ejercicios que habitualmente hace. Y la otra es por medio de equipo y tecnología, que es capaz de estimular parte del cerebro, bien sea superficial o algunas profundas, para que la velocidad sea mucho mayor. Esto ligado al entrenamiento, pues hace que el portero, digamos, obtenga una mayor respuesta en lo que se refiere a su velocidad cerebral. Luego está el paradigma de la multitarea. Muchas veces hemos oído hablar que podemos hacer varias tareas a la vez. La realidad es que no. Hacemos una cosa y luego la otra. Mira, un ejemplo muy sencillo es, si cogiésemos a un individuo, 4 personas, y le hiciésemos preguntas a la vez a ese individuo, pues posiblemente ese individuo cogería algunas partes de alguna cosa que le estemos diciendo, pero jamás podría hacer toda la totalidad de las tareas. Supongamos que un individuo le dice la tabla de multiplicar del 2, otro le dice que sume 3 cantidades, el otro le dice que recite un poema, y el otro le dice que salta la coma, pues posiblemente en un periodo de tiempo corto sería incapaz de hacer ninguna. Entonces, el concepto es que tenemos que hacer una cosa y luego la otra. Esto es muy importante, sobre todo en personas que están aprendiendo un deporte, una práctica deportiva. Por lo tanto, como dicen los americanos, deben multiplicar y escuchar, y ellos dicen no voy, José, no hay manera, ¿de acuerdo? Bueno, conceptos. Bueno, vamos a pasar sobre puntillas sobre esto, porque esto, hablar solamente de las neuronas significaría horas de, de monólogo y por lo tanto no es el fundamento de este seminario. El fundamento es dar reseñas, pues digamos, muy simples, que luego cada uno intentará avanzar con ellas con su estudio. Bueno, la neurona, el cerebro y regiones asociadas podemos definir un poco muy someramente. La neurona es la unidad mínima que hay en el cerebro a nivel conocido y es la que transmite el impulso eléctrico de una neurona a otra y al final forma una ruta neurológica. El cerebro tiene regiones asociadas entre sí. Para un acto motor, por ejemplo, no se puede decir que solamente se utilice el motor, sino también existe el corte visual, el promotor. Muchas estructuras están trabajando de forma sinérgica para realizar el movimiento. Otra cuestión de las redes neuronales que aquí sí queremos indicar porque es una cuestión específica de neurociencias. Vamos a hacer un juego. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la red neuronal es más fuerte en un jugador de élite o en un principiante? Piénsenlo y la respuesta es la siguiente. Mire, cuando el movimiento es automático, el jugador de élite tiene menos redes neuronales, es decir, le hacen falta menos neuronas para hacer ese movimiento, ante un movimiento automático, como por ejemplo lanzar una jabalina, tirar un penalti, hacer un saque de tenis. Sin embargo, cuando se está trabajando, cuando se está elaborando la actividad, el jugador de élite con respecto al principiante tendrá muchas más neuronas. ¿Por qué? Porque tiene más abanico de posibilidades para una determinada jugada. Sin embargo, el jugador principiante ante un movimiento automático tendrá muchas más neuronas porque es necesario que piense cómo va a tirar la pelota, cómo va a darle, cómo tiene que saltar, entonces la activación será menor. Sin embargo, en una acción del juego, pues tendrá muchas menos redes neuronales porque activas, me refiero, porque no tiene tantas respuestas aprendidas y por lo tanto va a tener muchas menos neuronas activas que un jugador profesional que tiene un abanico más amplio de posibilidades ante una jugada concreta. La plasticidad cerebral, esto sobre todo en el tema del campo médico, pero bueno, se puede estructurar también para el campo deportivo. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene un individuo
para reestructurar su cerebro ante una lesión, un traumatismo craneoencefálico. Aplicada al deporte, la capacidad que tiene un individuo para afrontar una jugada con diferentes posibilidades. Es decir, mientras se está corriendo se va a pensar que se va a girar a la izquierda, por una situación específica, a lo mejor tendría que girar a la derecha. Esta facilidad de cambio es lo que se denominaría plasticidad cerebral, reestructuración tanto de un acto motor como de un movimiento que ya está aprendido y que tengamos que sacar otro pues, por las condiciones del juego. La hiperplasticidad hace referencia a la capacidad o la velocidad con la que aprende un individuo. Luego tenemos las neuronas espejo, que esto es muy importante en neurociencia. Las neuronas espejo son esas neuronas que se activan cuando vemos a otro haciendo una actividad. Por ejemplo, si un futbolista está viendo fútbol y estuviésemos haciendo una espectroscopia infrarrojo cercano o una resonancia magnética funcional, podríamos determinar que las mismas neuronas que se activan cuando se ve fútbol son las mismas que cuando se activan cuando se juega al fútbol. Entonces, ¿por qué esto es importante? Sobre todo con los medios audiovisuales y sobre todo con chavales jóvenes, porque podemos enseñar a un joven a tirar una falta o a sacar una pelota o tener un saque si previamente lo ve. Por lo tanto, es una forma de ir implantando un modelo, un patrón de ese movimiento en concreto que queramos desarrollar. Como ejemplo, ponemos el de Julius Yego. Bueno, Julius Yego es un keniata, es el de esa figura, de esa foto, que aprendió a lanzar la jabalina con vídeos de YouTube. Luego ya se fue, creo que fue a Finlandia, si no recuerdo mal, y ya pues perfeccionó su técnica. Pero digamos que el inicio de él, donde aprendió, fue viendo vídeos de YouTube. Por lo tanto, muchas neurociencias con jóvenes es aconsejable utilizar algo porque es menos abstracto que explicarlo. Bien, bueno, las funciones del cerebro. Vamos a hablar que lo más importante es, no son las únicas, evidentemente, pero la coordinación de acciones motrices, las relacionadas con el resto, bien sea cognitivas, aprendizaje, visuales, auditivas. Pero lo que es asimilación, la evaluación, la interpretación, digamos que son, y la ejecución, pues son las más importantes, pero como digo, no las únicas. Tenemos que tener en cuenta que en un centímetro cúbico hay 1000 millones de neuronas. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro tiene 1400 centímetros cúbicos. Empezamos a multiplicar y veremos que el número de neuronas es elevadísimo. Pero no solamente eso, sino las neuronas se conectan con otras neuronas. Una neurona es capaz de conectarse, depende de la literatura que estemos hablando, pero entre 30 y 50.000 neuronas más. Por lo tanto, las posibilidades de interconexiones son, no digamos que infinitas, evidentemente no lo son, pero son elevadísimas. ¿Vale? La importancia del cerebro es tal y su estudio que entre 300 y 500 estudios de forma diaria salen a la luz. Bueno, esto es una diapositiva. Ahí hay unos enlaces de YouTube que si quieren los podemos comentar, los pueden ver, porque tardaremos mucho en ver estos vídeos, pero yo les emplazo a verlos y a que manden los comentarios por correo electrónico y podemos hablar de cada uno de ellos. Bueno, verán ejemplos de resiliencia, verán ejemplos de cómo una interferencia hace que nuestro sistema basal cerebral de un movimiento automático no sea tan fino como debería ser o que se convierta en un error. Veremos lo que es la flexibilidad cognitiva, que es básicamente, muchos lo denominan como el talento. La flexibilidad cognitiva es la capacidad que tiene un individuo para inventarse una jugada, aunque nunca la haya estudiado, aunque nunca la haya practicado. Por poner un ejemplo que es muy común en el tema del fútbol. ¿Recuerdan el famoso gol de Zlatan Ibrahimovic, de chilena, de fuera del área, fuera no, casi del centro del campo? Eso evidentemente no es una acción que se entrene en un campo de fútbol. Sin embargo, él se inventó esa jugada y ese remate para hacer gol. Bueno, eso sería lo que sería flexibilidad cognitiva. Otro ejemplo es la famosa jugada de Maradona y Messi. Sí, ahí aparecerá que está una paralela a la otra y verán que los movimientos son muy similares. Entonces, sería interesante entenderlo además que Messi pudo haber aprendido la jugada de Maradona. Entonces, por tanto, los medios audiovisuales son importantísimos en edades tempranas, pero también para el
personas adultas, evidentemente. Les emplazo a que los vean y verán ejemplos muy claros de lo que es la flexibilidad cognitiva, la resiliencia en el tema del tenis de mesa, por ejemplo, y la interferencia en un saque de una jugadora china de tenis. Pero hay algunos más, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con lo de las rutas neuronales. Estas, digamos que son las básicas desde que un individuo, un atleta, quiere hacer un movimiento hasta que lo hace. Digamos que las rutas neuronales pasan por estas zonas asociadas. Está el corte visual, el prefrontal, los ganglios basales, el tálamo, el corte premotor, el corte motor, el área emocional y la amígdala, el cingulado anterior, las áreas asociadas temporal y parietal, el plato córtico espinal y al final el movimiento. Bueno, básicamente cada una digamos que tiene una serie de funciones, pero como dije antes, no de forma individualizada o de forma separada al resto, están integradas y desarrolladas sinérgicamente. Básicamente podemos decir que el corte prefrontal pues habla sobre la toma de decisiones, la comunicación, el liderazgo, la táctica, la inteligencia, los ganglios basales, el automatismo. El tálamo es el manejo de los sentidos, el corte premotor planea y guía el movimiento antes de la ejecución, el corte motor es el que ejecuta el movimiento, el amígdala, todo lo que esté relacionado con las emociones negativas como la ira, por ejemplo. Esto influencia bastante los ganglios basales, es el vídeo anterior que les comenté antes, donde la jugadora china de baloncesto, ante una situación de estrés, un movimiento automatizado como puede ser el del saque, pues lo falla. Y luego, pues tenemos, bueno, voy a dejar el simulado anterior para último. Tenemos el proceso asociativo, sensaciones, incluye también el dolor. Y el tracto córtico espinal, que finalmente es el que ejecuta el movimiento, donde pasa la transmisión del impulso hasta que llega a los puntos motores de los músculos y se genera el movimiento de una forma coordinada, no solamente en un músculo o unas fibras musculares, sino en todos los que intervienen en la acción. No solamente cuando uno chuta un balón, golpea con el cuádriceps. Evidentemente hay una serie de musculatura que sinérgicamente también se contrae y otra se relaja para hacer el movimiento final. El cingulado anterior es el caso de la flexibilidad cognitiva. El jugador tiene más respuestas que las aprendidas, más respuestas, más opciones. ¿Es posible estimular ese cingulado anterior? Sí se puede hacer, como dije antes, mediante dos acciones. Bien, lo que son entrenamientos básicos, donde se ponen muchos paradigmas y él tenga que resolverlos. Y luego, pues evidentemente lo que comenté antes, como la estimulación eléctrica transcraneal, en este caso sería la estimulación magnética transcraneal porque es la que es más profunda y la única que llegaría a donde está el cingulado anterior. Bueno, aquí tenemos la teoría de Brodmann, es el típico cerebro que está dividido por áreas anatómicas y cada una pues se le asocia a una serie de funciones, pero como dije antes, nunca entiendan que se trabaja de forma independiente, está siempre relacionada y de forma sinérgica con otras estructuras. Por poner un ejemplo básico, si queremos hacer un movimiento de golpear un drive, una pelota en tenis, no se entendería que solamente fuese el corte motor el que hiciese el acto. Se entendería que también existe una intervención del área visual o occipital. Entonces, todas esas rutas neuronales trabajan de forma conjunta para hacer el movimiento. Y es lo que luego desarrollaremos en los cursos 2 y 3. Bueno, la ecuación de rendimiento deportivo. Muchas veces, por minimizar, podemos decir que nuestro rendimiento deportivo es igual a las potencialidades menos las interferencias. ¿Cuáles son las potencialidades? Bueno, pues son las básicas. Tu estado físico, tu fuerza, tu velocidad, tu resistencia, tus destrezas técnicas. ¿Vale? Y las interferencias son las lesiones que puedas tener, si hace frío, hace calor en ese momento. Las propias, las tuyas que tengas deficiencias tuyas, me refiero. Y del oponente, si un boxeador pelea contra un zurdo y el primero es derecho, pues tendrá, digamos, más problemas a la hora de realizar el ataque y la defensa. Entonces, la ecuación de rendimiento deportivo, pues, de una forma muy somera, podemos decir que es potencialidades menos interferencias. En neurociencia existen dos tipos de jugadores y dos formas de actuar y que influyen en el rendimiento. Por un lado tenemos el jugador consciente y por otro lado tenemos el jugador inconsciente. El jugador consciente es el que cuando está haciendo la actividad deportiva sabe cuál es la táctica y la estrategia que tiene que tomar.
El jugador inconsciente es aquel que está hablando sobre un movimiento en concreto, un golpeo en un momento determinado, sin ángulo, un golpeo de una pelota de tenis que se llega tarde. Jugador inconsciente no piensa, pero ese jugador no inconsciente, perdón, ese jugador inconsciente es mucho más rápido que uno consciente. El jugador más racional, el que piensa demasiado, es mucho más lento. Sin embargo, si los atletas se dedicasen a hacer la actividad y no estuviesen pensando solamente nada más que en la táctica y la estrategia, pues todas las actividades motrices de un regate de fútbol, por poner un ejemplo, serían mucho más rápidas si se dejase guiar por lo que, digamos, su instinto, que no hablamos de instinto, hablamos de nuestro cingulado anterior y su capacidad para dar respuestas no aprendidas, pues ese sería el jugador, lo que la gente llama talento, el jugador que da más resultado ante una situación concreta. Bien, ¿qué es el neurotraining? Bueno, el neurotraining es el sistema de entrenamiento que fortalece las funciones corticales más otras áreas del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Relacionadas con las destrezas motoras? Sí, pero también relacionadas con otros tipos de destrezas, como las cognitivas, las del pensamiento. ¿Cómo se hace el neurotraining? Bueno, pues como dije antes, ejercicios mediante prácticas funcionales y a su vez, a día de hoy, la tecnología nos permite hacer estas dos cosas, ejercicios y prácticas funcionales, con aparatos que nos pueden dar una neuroplasticidad eh, artificial, pero que mejora la actividad neuronal de nuestras redes neurológicas. El objetivo, bueno, básicamente es mejorar la actividad deportiva en actos concretos, lo que se llama efectividad. Aquí hay dos términos en biomedicina, que es eficacia y efectividad. Para que me entiendan, la eficacia sería aquel acto de entrenamiento lo hacemos en un marco determinado, sin ninguna interferencia. No hay nada que nos preocupe y eso es en un marco controlado. Eso se llama eficacia. La efectividad es cuando hacemos nuestro ejercicio, nuestro acto motor, pero ante una situación que no tenemos control. Por ejemplo, tenemos a dos oponentes o vamos perdiendo 0-2 en casa o el público nos está gritando. Todo eso y su resultado es lo que, si somos capaces de realizar en el entrenamiento, en el partido, entonces hablamos de efectividad, porque hacemos el acto motor en un marco no controlado. Las características del neuroentrenamiento. Bueno, básicamente es fundamentalmente activo, evidentemente, solo es pasivo cuando se quieren aplicar la teoría de neuronas de espejo y estamos concentrados en la actividad, es decir, lo que no podemos hacer es estar en el gimnasio mirando el móvil, lo que no podemos estar es escalando mirando el móvil, escuchando música siempre y cuando sea para motivar, eso sí, pero si escuchamos música y estamos pendientes de lo que están diciendo, no estamos, digamos, focalizados en lo que deberíamos hacer del ejercicio concreto. Son acciones motrices individuales, que también se puede hacer en grupo, y es muy importante en etapas tempranas de formación, pero también se puede realizar en adultos. Especificar lo de la música, solamente cuando se quiere sobreestimular, cuando queremos que nuestros pensamientos sean positivos y nuestra música es positiva para el entrenamiento, ahí sí la utilizamos, pero lo habitual es estar concentrados en el ejercicio. Metodología, bueno. ¿Cómo se trabaja en las neurociencias? Bueno, en primer lugar lo que se hace es conocer las rutas neurológicas de un individuo en un gesto motor. Pongamos un ejemplo. Queremos saber exactamente cuáles son las rutas neurológicas o cuáles son las áreas del cerebro que un individuo se estimula cuando tira un penalti. ¿Hay tecnología que nos puede decir exactamente cuáles son las rutas neurológicas? Sí, exactamente, sí la hay. Entonces podemos trabajar sobre ellas, bien para estimularlas o bien para inhibir aquellas que queramos inhibir. Después verán una foto de una espectroscopia de infrarrojo cercano y de una resonancia magnética funcional. Ahí les explicaré un poquito más estos detalles. Entonces el segundo punto sería identificar las fortalezas y las debilidades. Si sabemos que nuestra debilidad, por poner un ejemplo muy sencillo en el fútbol, es que no somos derechos y nuestra debilidad es la pierna izquierda, pues trabajaremos la debilidad también, ¿de acuerdo? Para mejorar esa actividad motriz. Se busca ejercicios que se puedan hacer de forma sencilla. No hace falta hacer ejercicios
de forma muy complicada. De hecho, a mayor complicación, peor es el aprendizaje. Iremos paulatinamente incrementando la complicación a medida que se van haciendo los ejercicios. Y aplicamos variables, siempre para que el cingulado anterior esté más estimulado, para que exista una mayor flexibilidad cognitiva. En definitiva, para que el individuo tenga más acciones no aprendidas en un momento determinado ante una situación de juego concreta. Y otro punto muy importante es la explicación del ejercicio. Bien seamos profesionales o estemos enseñando en etapas tempranas, hay que explicar qué ejercicio es, cómo queremos que se haga el ejercicio y para qué sirve el ejercicio. Si esas tres cuestiones las trasladamos al deportista, el deportista asimilará mucho mejor el trabajo. El para qué es fundamental. Bueno, beneficios del neuroentrenamiento. Bueno, mejora de la ejecución del movimiento, menos gasto de energía, menos esfuerzo mental, por lo tanto menos gasto de energía. Mejora de los movimientos automáticos, desde un saque de tenis hasta inclusive un drive o tirar una falta. Nos da, estimulando el cingulado anterior, nos va a dar más variedad de acciones en situaciones de juego. Seremos mucho más precisos y fluidos en los movimientos. Las interferencias no actuarán sobre nosotros. En definitiva, cometeremos menos errores. Y también es importante destacar que necesitaremos poca o ninguna tensión. Esto es muy importante porque gastaremos menos energía a la hora de ejecutar el movimiento. Por lo tanto, el atleta está más concentrado en la estrategia y la táctica, más que en un acto motor como puede ser el de un regate. Otro aspecto importante es la lateralidad. Bueno, la lateralidad no es solo exclusiva de piernas y manos, influyen también el oído, la cadera, los hombros, todos influyen. Hay dos tipos de lateralidad. Tenemos los homogéneos y los heterogéneos. Homogéneos, pues pongamos el caso de que seamos derecho, mano derecha, pierna derecha, hombro derecho y ojo derecho dominantes. El heterogéneo podemos tener nuestra mano derecha la dominante y nuestro pie izquierdo sea el dominante. Eso pasa, por ejemplo, mucho en el tenis. O el ojo, fundamentalmente, también es otro importante punto de actuación. El ojo dominante es aquel que, en el caso del tenis o en el caso del fútbol, un portero, es el que hace la gestión final entre la relación del ojo y la mano. Por lo tanto, si nuestro ojo dominante y nuestra mano dominante es una u otra, hará que tengamos más facilidad para sacar ciertas pelotas que otras. En el siguiente ejemplo lo veremos. La relación ocular y de mano son importantes en tenis. Y en fútbol, la relación ocular y miembros inferiores. No solo que golpea, sino el resto y los apoyos también. Aquí vamos a ver ahora un ejemplo. En los cursos 2 y 3 explicaremos y daremos ejemplos de todas las variedades que existen en cada uno de los deportes que existen, ¿de acuerdo? Pero para que tengan un ejemplo, vamos a ver. Supongamos que tenemos un portero con lateralidad derecha y ojo motor izquierdo. Supongamos el portero es el que está tirando un penalti. Es decir, la mano derecha será la mano dominante y el ojo motor será el izquierdo. En este caso, si la mano derecha sería la dominante y el ojo motor el izquierdo, aquí digamos que tendría más posibilidad de fallar el penalti. ¿Por qué? Porque el ojo motor no es el mismo que el de la mano, ¿de acuerdo? Es decir, si en este caso fuese el ojo motor izquierdo y la mano izquierda la dominante, tendría más facilidad para sacar esa pelota que si fuese la contraria. Por lo tanto, la posición de cada uno de los tiros que le pueden tirar a un portero de fútbol, pues dependiendo de que su ojo motor sea uno u otro, pues tendremos más facilidad para atajarlo. Por lo tanto, si el contrario también lo sabe, y eso se puede saber si un ojo motor es uno u otro, pues también sabrá que tirándolo de una forma determinada el penalti le será mucho más difícil o le será mucho más fácil. En el caso del tenis, vemos la foto de la izquierda en este caso. Si el ojo motor de la jugadora fuese el derecho y fuese su mano dominante la derecha, en este caso tendríamos que decir que la pelota entraría más hacia atrás, vería más tarde la pelota, la cabeza estaría ladeada y la pelota se fijaría los ojos un poquito más tarde. Si fuese el ojo izquierdo, su ojo motor, en este caso, vería la pelota llegar mucho antes que el derecho y por lo tanto se podría adelantar al movimiento de su raqueta. Es lo que en tenis muchas veces habrán oído
que dicen que le pega tarde a la pelota. No es que le pega tarde a la pelota porque no quiera, es porque no la está viendo en ese momento determinado. Por lo tanto, trabajar la visión es fundamental para mejorar la performance de cualquier deporte y de cualquier deportista. En el caso que haya siempre una relación óculo-mano, como puede ser el tenis de mesa, el fútbol, el tenis, el bádminton, todas estas serie de disciplinas deportivas. Bien, luego hablamos ya sobre los métodos tecnológicos y manuales. Bueno, en nuestro caso estamos trabajando fundamentalmente con la estimulación eléctrica transcraneal, la espectroscopia de infrarrojo cercano, la EFNIR, que es la resonancia magnética funcional, las gafas estroboscópicas y todo lo que son ya juegos de neurociencias. Miren, esta diapositiva vemos un cerebro con diferentes colores. Los colores rojizos y amarillentos, digamos que son los de mayor actividad cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que estamos evaluando a un tenista en un saque. Entonces, nuestra imagen cerebral puede ser esta. Entonces, ¿qué podemos pensar? Bueno, pues nosotros podemos pensar que toda la zona amarillenta la podremos convertir en zona más rojiza. La zona rojiza lo único que determina es el consumo de oxígeno en esa parte del cerebro. A mayor color rojizo, pues mayor consumo de oxígeno. Y a mayor consumo de oxígeno, más implicación neuronales hay. Entonces, podemos estimular toda esa zona amarilla para que sea mucho más actividad neuronal y por lo tanto mucha más eficacia, mucha más velocidad de reacción. Pues sí, y es con los juegos o como en este caso, como la estimulación eléctrica transcraneal. Eso solamente en el córtex. Si estuviésemos hablando sobre campos más profundos, tenemos que irnos a la estimulación eléctrica, a la estimulación magnética transcraneal. Bueno, esto es un claro ejemplo de estimulación eléctrica transcraneal. Bueno, es una corriente inocua, imperceptible, modula la actividad neuronal, confiere lo que hablamos antes, una forma artificial de plasticidad y es más extensa que la magnética, pero menos profunda. Tenemos un campo de acción de unos 2-3 centímetros aproximadamente, depende de la intensidad que queramos darle, y es menos profunda que la magnética. La magnética puede incidir mucho más adentro del cerebro, pero es mucho más puntual, no es tan extensa. Y en este caso, esto es importante porque se pueden utilizar mientras se está entrenando, es decir, mientras estamos haciendo la actividad, podemos estimular las zonas que queramos y que estamos viendo in situ en el entrenamiento. Bueno, tenemos la espectroscopia de infrarrojo cercano, tanto la estimulación eléctrica como la espectroscopia de infrarrojo cercano pues, se trabajan a la vez. De tal manera que la espectroscopia nos dice exactamente cuáles son las zonas cerebrales que se están desarrollando, que se están activando y con la estimulación eléctrica transcraneal verán que tienen ahí una serie de electrodos, pues podemos estimular esas zonas concretamente. A día de hoy los más simples son de un canal, perdón, con dos polos, positivo y negativo, y llegamos hasta los 8 y hasta los 24 canales. Por lo tanto, si la zona es muy extensa, la que queremos desarrollar, pues entonces podremos utilizar pues, hasta 24 canales. Esto no es una espectroscopia de infrarrojo cercano, pero lo puse porque es bastante singular. Si ven el color verde y después más atrás, en la zona occipital, ven un color amarillo y rojizo. Bueno, entonces si quisiésemos estimular esa zona, pues pondríamos el electrodo en la zona que confiere pues la zona amarilla y la roja en este caso. Esto no es una espectroscopia, ¿de acuerdo? La espectroscopia se vería más como esta figura, esta foto, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que vean un poco la diferencia. Y para el tema de la lateralidad, pues se trabaja sobre todo con las gafas estroboscópicas. Son unos sistemas que hay que si tenemos nuestro ojo motor derecho, pues podemos trabajar con el ojo, digamos, más con el no motor, de tal manera que podemos poner opaco el derecho, si fuese el motor el derecho, y intermitente el izquierdo, para que estimular más la visión o la capacidad visual de ese ojo en concreto. También se puede trabajar de forma alterna, tanto derecho como izquierdo, y es un sistema que se utiliza muchísimo y lo que las personas confieren cuando trabajan con las gafas estroboscópicas fundamentalmente es lo que llaman un efecto Matrix,
que es que ven la pelota venir y ellos tienen la sensación de que tienen más tiempo, o que el tiempo pasa mucho más rápido, perdón, mucho más lento de lo que realmente pasa. Ellos se colocan de forma, en el caso del tenis, para darle una pelota de una forma más natural y de una forma mucho más anticipada. Como les digo, todos, nivel 2 y nivel 3, de las diferentes disciplinas deportivas, pues las iremos desarrollando pues durante este mes. Bueno, y aquí ya como despedida, ven los próximos vídeos, van a ser neurociencias nivel 2 y 3 y entrenamiento para futbolistas y tenistas y boxeadores. En este caso vamos a empezar por aquí. Esto no quita que lo que se haga para el boxeo no sirva para el fútbol, pero en cuestiones generales sí, pero en cuestiones específicas evidentemente no. Vamos a hablar sobre la mejora del regate y movimientos coordinados por medio de la neurociencia, tanto para baloncesto también como para fútbol. Mejorar las acciones defensivas individuales en diferentes deportes, otro curso. Bueno, y aquí lo ven. Ya por último hablaremos de cuestiones generales como la fuerza, la velocidad lineal, la velocidad de cambio de orientación, la velocidad de reacción y poco más. Si tienen alguna duda, creo que lo más lógico es que se dirijan al correo de administración@pamax.info y ponen en el asunto curso de neurociencias 1 y ponen las dudas que tengan y yo se las contestaré pues muy gustosamente. Pues nada, un poco más podemos hacer en este curso de neurociencias, pasarles a que vean los vídeos el de la diapositiva inicial y espero que este sea pues lo que se pretende, que sea un curso muy básico, muy ligero, porque las neurociencias y la neurología es un campo altamente complicado y vastísimo en conocimiento y también en desconocimiento, esa es la realidad. Y por lo tanto, pues les paso a seguir viendo vídeos y a que puedan, mediante el correo electrónico, preguntar todo lo que necesiten. En PAMAS Biotech estamos realizando otra serie de actividades paralelas, no solamente la de la formación, sino el tema a nivel laboral. Sé que muchos me lo han pedido por este medio y les emplazo a todos que entreguen un currículum de cualquier disciplina deportiva, ya bien sean ustedes entrenadores o bien sean incluso deportistas, puesto que una de nuestras funciones también es facilitar a aquellos estudiantes que quieran irse a Estados Unidos, pues por medio de becas deportivas, pues una de las cuestiones que se están dilucidando en estos días y bueno, en el caso de que sean deportistas, pues darles más ejercicios y darles más herramientas de trabajo para que puedan mejorar su performance y les sirva en el futuro. Entrenadores, pues les animo a que tomen el camino de la neurociencia como una parte fundamental en su proceso de conocimiento y que estamos convencidos que les va a ayudar mucho porque en atletas el uso de la neurociencia determina una mejora entre un 3 y un 8%. Eso a nivel profesional es elevadísimo. Y si no hagan la cuenta, pues imagínense que alguien corre a 100 kilómetros y de repente corre a 108, pues evidentemente en una hora pues correría 8 kilómetros más. Pues esa es la diferencia entre trabajar con el cerebro y no trabajar con el cerebro. Evidentemente todo lo que es tecnología es más complicado, pero bueno, que hay cursos de estimulación eléctrica transcranial fundamentalmente que se podrán desarrollar en el futuro y que les servirá para, igual que las gafas estroboscópicas, y que les servirá para mejorar pues las acciones deportivas de cada uno de sus pupilos. Pues nada, muchas gracias por todo y espero verlos en el siguiente curso de neurociencias. Como les digo, cualquier duda, administración@pamax.info, me ponen el asunto neurociencias 1 y en breve pues les contestaré. Muchas gracias y hasta luego.